Bueno, buenos días entonces. Como primera medida vamos a rezar el Padre Nuestro, como costumbre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Entre paréntesis, hasta la clase pasada está excepto la segunda, que me falló la grabación, ya las revisé y están todas en YouTube, para el que, para el que quiera, y están públicas, o sea que no hay problema. Bien, vamos entonces a la página 80. Hoy día tenemos que ver a San Lucas. San Lucas en realidad se piensa, y parece ser así, digo, por toda la lógica, que él escribió un solo libro que después fue dividido en dos. Por eso que se habla de los escritos lucanos o algo parecido, que son el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue dividido en dos cuando el Señor ascendía a los cielos. Ahí se dividió la parte primera en el Evangelio y la parte segunda, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una lástima que en nuestras Biblias no estén juntos, sino que están separados, bastante separados. Porque en realidad uno comienza donde termina el otro, entonces es bastante entretenido juntarlos así. Y si ustedes me preguntan, yo diría que es el libro ideal para entregar a alguien para que lo lea, que quiera saber qué es lo que es el mensaje de Cristo. Pero el libro completo, o sea, las dos partes. Porque está muy bien escrito, el autor efectivamente es un buen escritor y además es muy entretenido, ¿no? Tiene método para escribir este hombre, o sea, es entretenido, es simpático eh, y, y bueno, da a conocer el mensaje cristiano. ¿No? Por algo el Evangelio, que es su primera parte, es el de los Evangelios el más largo de todos. Muestra mucho. Ahora, ¿por qué se dividió en dos partes? Bueno, hay bastantes teorías, pero parece que la teoría más aceptada hoy día es práctica nomás, porque a lo mejor el libro era muy largo para poderlo manejar y poderlo copiar bien. Entonces lo dividieron en dos. Es un evangelio escrito para los paganos, para los cristianos de origen pagano, no como el de Mateo, que es para los cristianos de origen judío. O sea, aquí explica costumbres, qué sé yo, etcétera, y no se preocupa mucho del problema de que esto fue anunciado por los profetas o cosas por el estilo, porque como son paganos no conocen la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, no es un tema para ellos. Ahora, los héroes para Lucas, además del Señor, por supuesto, que es el personaje principal, son Pedro y Pablo. Pero Pedro y Pablo como dos caras de la misma moneda. O sea, él los junta, ¿no? Sobre todo en la segunda parte del libro. Y la intención de él es mostrar el desarrollo de la comprensión del mensaje de Cristo desde el nacimiento de Cristo hasta que ya se expande por todo el mundo. Por eso que es un libro y no dos, ¿no? Es bien, es bien, es bien continuo el mensaje que da. Ahora, él se define como un historiador. Él mismo se define como un historiador. Él reconoce que no es testigo presencial de Jesucristo, nunca dice que lo haya sido, sino que él lo que quiere es recolectar lo que se ha escrito, lo que se ha investigado, lo que se ha dicho,
estudiarlo bien para ver qué cosas le merecen confianza y qué cosas no le merecen confianza, y escribir detalladamente la historia que relata. Él es un historiador. Y eso lo declara él en el prólogo de su libro doble. El Evangelio de Lucas es el único evangelio que tiene un prólogo, entendiendo por prólogo lo que se entiende literariamente por prólogo. El Evangelio de San Juan no tiene un prólogo. Porque ¿qué es lo que es un prólogo? Un prólogo es un relato que se pone al principio de un libro que no tiene relación con el libro, sino que tiene relación con las razones por las cuales el autor que escribió el libro. O sea, en un prólogo no se empieza el relato, no empieza la novela o no empieza lo que sea, sino que empieza después, en el capítulo primero. En el prólogo lo que hace el autor explicar por qué lo hizo, qué intenciones tenía al escribirlo, qué sé yo, y termina normalmente dándole las gracias a todos los que le ayudaron para hacer el libro, a la familia que lo apoyó, a la editorial, qué sé yo, etc. Eso es lo que se llama un prólogo. Por eso que el Evangelio de San Juan no tiene prólogo, ¿no? Porque no tiene un escrito previo de ese tipo. Lo que tiene es la genealogía divina de Cristo. Ahí empieza, pero eso es parte del relato. Por lo tanto, no es un prólogo. Se llama prólogo de San Juan en forma equivocada. El Evangelio de San Juan comienza con la primera palabra que escribe. En el principio, ahí empieza. En cambio, el Evangelio de Lucas empieza, el relato empieza después de ese prólogo. Ahora, un prólogo muy breve. Veamos qué es lo que dice. Querido Teófilo, primero. O sea, ahí está claro que él lo escribe para que un tal Teófilo aprenda, entienda y conozca el mensaje de Cristo. Querido Teófilo. Ahora, ese Teófilo en griego significa amigo de Dios. Entonces, no necesariamente es una persona real, lo más probable, o sea, que no lo sea. Ahora es bien curioso porque en Biblias del siglo XIX o diccionarios católicos del siglo XIX, si uno busca por Teófilo, siempre aparece como un ser real y lo definen como discípulo de San Lucas para el cual él escribió su evangelio. Incluso en algunos diccionarios más antiguos, siglo XVIII para atrás, o Biblias del siglo XVIII para atrás, en que hacen notar, digamos, de que la mayoría de los cristianos de esa época murieron mártires, incluso lo canonizan. San Teófilo, discípulo, entre paréntesis, mártir, discípulo de San Lucas al cual él le escribió el Evangelio. No. Teófilo quiere decir amigo de Dios, por lo tanto, en griego. Por lo tanto, parece ser, porque no hay ni un rastro de un San Teófilo por ninguna parte de esa época, que es sencillamente un nombre de fantasía que pone Lucas, que es un muy buen escritor, para motivar la lectura del Evangelio. Entonces empieza, querido Teófilo, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos los transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Ese es el prólogo. Son los versículos del 1 al 4. Bueno, después cuando parece que se dividió este libro en dos, o San Lucas mismo empezó a escribir la segunda parte, qué sé yo, entonces él le agregó un prólogo también a la segunda parte, al libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice lo siguiente. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y ahí comienza el libro, lo que llamamos ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿cuál es la motivación de Lucas, de San Lucas? Él quiere representar cómo el Evangelio conquistó al mundo por el poder del Espíritu Santo.
O sea, el desenlace final no está en el fin en el término del Evangelio, ¿no? Sino que el desenlace final está al final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso que se ve que originalmente fue un solo libro esto, ¿no? O sea, cómo el Evangelio conquistó al mundo por el poder del Espíritu Santo. O sea, primero, obviamente, muestra lo que anunció Jesús como Evangelio, o sea, como buena noticia, y después sigue para adelante en forma exacta, transparente, diciendo cómo conquistó el mundo por el poder del Espíritu Santo. O sea, hace una teología completa. No es solamente, como en el caso de Marcos y Mateo, sencillamente una apuesta por escrito de la tradición oral. Él ya lo marca como un hecho salvífico que conquista el mundo. Ahora, Lucas, como dijimos, igual que para San Marcos, sigue, pero igual que para San Mateo, sigue el esquema de Marcos. Pero las partes de Marcos las inserta como en bloques. Y en dos bloques. No es como San Mateo, que, como decíamos en la clase pasada, que es un pedagogo y que agrupa temáticamente en 5 discursos la enseñanza del Señor. No, él parte con la infancia y la concepción y la anunciación y todo. Parte con eso y después inserta un primer bloque de San Marcos, después sigue con cosas suyas y después un segundo bloque de San Marcos y después finaliza con la pasión. Hay una curiosidad, eso sí, en los insertos marcanos en Lucas, que todo lo que sale en Marcos entre el capítulo 6, versículo 45, y el capítulo 8, versículo 26, no lo pone. Es lo que se llama la laguna lucana. Nombre pintoresco nomás, no tiene ninguna trascendencia teológica. Y es bien interesante eso porque al principio se discutió mucho si había alguna relación teológica para que no lo pusiera, que sé yo, ese segmento, que además es bastante breve porque es prácticamente un capítulo y medio de Marcos, nomás que muy chiquitito, son las 2 o 3 páginas. Pero la explicación más probable es que a la copia de Marcos que tenía Lucas le faltaba esa página nomás. Por eso no lo copió. Porque no hay ninguna motivación real que se pueda deducir de que haya hecho que no lo pusiera. Como le digo, son insertos, no hace como Mateo una agrupación pedagógica temáticamente. Al igual que San Marcos, Lucas resalta mucho, quizás mucho más que San Marcos todavía, el carácter humano y compasivo de Jesús, aunque siempre pasa haciendo el bien, amigo de los discriminados, los débiles, qué sé yo, curando a los oprimidos por el diablo. Y ahí se nota una característica propia del Evangelio de San Lucas. Da mucho énfasis a las parábolas y especialmente aquellas parábolas de la misericordia, que muestra el Señor la misericordia. Es, por eso que el Evangelio de San Lucas para el año de la misericordia que hizo el Papa Francisco hace 2 años atrás, era el más citado, ¿no? Porque en realidad el énfasis que pone es en parábolas de misericordia. Ahora, Lucas presenta la pasión como un asesinato y la muerte como un asesinato. O sea, no hace una teología de la cruz como la hacen San Pablo y la hace San Mateo y en parte también San Marcos. Recordemos el himno a los filipenses que cita tanto San Pablo en la carta a los filipenses y que hace de ese himno, Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz, etcétera, etcétera, que lo hace como el centro de su teología. Por eso que hablábamos que ese himno de los filipenses
era como el evangelio, ¿no? Como el credo de Pablo. San Mateo también lo pone como un sacrificio eh, por la, pudiéramos decir así, ¿cómo lo podemos decir? Por el honor de Dios, por la dignidad divina, por eh, que es capaz de sacrificarse por su rebaño hasta sufriendo las cosas más atroces. O sea, hacen una teología de la cruz eh, más o menos coincidente entre Mateo y Pablo y menos tan importante en Marco, pero también existe. En cambio, para Lucas, la pasión es un asesinato, ¿no? Y lo dice claramente en los Hechos de los Apóstoles, en el discurso de San Pedro. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos de Dios que tenía hecho de antemano, ustedes, judíos, ustedes, lo crucificaron y le dieron muerte por medio de la gente sin ley, por medio de los paganos. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. A este Jesús lo resucitó Dios y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y nos lo ha comunicado, como ustedes están viendo y oyendo. Por lo tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. O sea, y eso lo recalca en varias partes. Entonces ahí tienen ustedes claro, es para él la pasión es un hecho de sangre, un asesinato provocado por los dirigentes judíos y aprovechándose de que había en ese momento un procurador romano que era tremendamente timorato. Por eso dice, por medio de los hombres sin ley. Y bueno, y eso es el enfoque más o menos global. Ahora, hay que analizarlo bien en detalle, todos estos asuntos, no es tan inmediato porque uno ya tiene con la idea preconcebida, ¿ah? De que en los evangelios el enfoque es el mismo en los cuatro evangelios. A veces sí, a veces no, no se contradicen, pero está claro que para San Lucas esto fue un asesinato fundamentalmente. Ahora, Lucas relata aspectos únicos del nacimiento y de la infancia de Jesús, como ser la anunciación, el papel de María, su madre. Es interesante porque ahí se refleja un poco también su actitud de historiador. Los otros evangelistas que hemos visto hasta el momento no han detallado tanto los aspectos, bueno, Marcos nada, porque comienza su evangelio con el bautismo del Señor en el Jordán. Mateo sí habla algo de la huida a Egipto, qué sé yo, el nacimiento en Belén, algunas cosas, pero como que Lucas investiga más, llega más a fondo, se nota que él tenía interés de recabar todo, hacer una especie de biografía, pudiéramos decir ahí, pero más que biografía, porque biografía hubiera hecho solamente el Evangelio. Al hacer este libro extendido en dos, es como una historia del mensaje de Cristo desde que Cristo nace hasta que el mensaje de Cristo triunfa en el mundo entero. Por eso es que tiene que buscar más información que le ayude a exponer esa idea. Es muy interesante el papel de la Virgen en San Lucas. En los otros evangelios sale un poquitito uno más de pasada, en los otros dos que hemos visto, pero aquí no, o sea, se nota que él investigó eso, y no solamente en el nacimiento virginal, sino el papel que tiene en los primeros días de la iglesia, que a veces se nos pasa un poco desapercibido. Pero si ustedes se fijan en los relatos que hace San Lucas de las diferentes
apariciones del Señor antes de Pentecostés y durante Pentecostés. Están siempre los discípulos reunidos, encerrados por miedo a los judíos, como dice San Lucas, pero presididos por la Virgen. Presididos por la Virgen. Y eso es bien interesante porque en realidad ese rol que tuvo la Virgen María en esos 50, 60 días es de vital importancia porque mantuvo la cohesión de esos discípulos que estaban desesperados por la muerte de Cristo y que no creían todavía en la resurrección, como dicen los mismos discípulos de Maús. Parece que algunas mujeres han visto, qué sé yo, etcétera, pero como que no le hacen mucho caso. Y es la Virgen los que los maneja ahí, en ese encierro y les da ánimo y qué sé yo. Y es un papel extraordinario. O sea, podríamos decir así que la Virgen fue la primera, la primera persona que dirigió la iglesia hasta que San Pedro, después de Pentecostés, tomó el mando, que no lo quería tomar porque estaba asustado. Y relata también varios relatos sobre que pone al Señor en el aspecto de la misericordia, como hemos dicho. El relato con Zaqueo, el hijo de una viuda que lo resucita, o el padre desconsolado, y después también las parábolas como el buen samaritano, el fariseo y el publicano orando en el templo, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Muchas de estas parábolas están solamente en el Evangelio de San Lucas, y las que están también en otros evangelios, como Mateo y Marcos. Sin embargo, San Lucas le da un realce al aspecto de la misericordia mucho mayor que el que tienen los otros evangelios. Escuchemos, por ejemplo, el capítulo 15. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. O sea, ahí está el encuadre de este capítulo, que es muy importante para San Lucas. O sea, la preferencia por los pecadores. Él les contestó con la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla se la echa a los hombros contento, se va a la casa y llama amigos y vecinos, dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta parábola también aparece en San Mateo, pero aquí la conclusión es muy clara por la misericordia. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ese es el mensaje. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla. Al encontrarla, llama a sus amigas y vecinas y le dicen: alégrense porque encontré la moneda perdida. Y aquí vuelve de nuevo la misma conclusión. Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. O sea, la temática está clara, es la misericordia. Añadió: un doctor de continuo, ¿no? O sea, no es que yo lo haya juntado, así está, en el capítulo 15. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre: padre, dame parte de la fortuna que me corresponde. Él le repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, lo cual envió a su campo a cuidar cerdos. Bueno, acuérdense que los cerdos eran animales impuros considerados
por el judaísmo. O sea, ir a cuidar cerdos era lo peor que le podía pasar a un judío. No es por la mugre solamente, que los cerdos son medio cochinos, pero no. Era por el hecho de cuidar cerdos. O sea, él hubiera preferido ir a cuidar rinocerontes, aunque fuera más peligroso, pero cerdos por ningún motivo. Y deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Voy a correr un poco la persiana porque a lo mejor no me ven muy bien ustedes por el sol. Ahí yo creo que debe ser mejor. Y entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a la casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, y ya no me merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus sirvientes: enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y las sandalias de los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Primera conclusión. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a la casa oyó música y danza y llamó a uno de los sirvientes para informar qué pasaba. Le contestó: es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado al ternero engordado porque lo han recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle para que entrara, pero le respondió: mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, no habla de mi hermano, habla de ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, han matado para él el ternero engordado. Le contestó: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. O sea, exactamente la misma conclusión que veíamos en las otras parábolas, las otras tres parábolas de este capítulo. Pero aquí hay esa conclusión intermedia con el hijo mayor también. Bueno, eso es propio del Evangelio de Lucas. Este énfasis en la misericordia. Y si ustedes se recuerdan el análisis que hicimos cuando vimos San Pablo de la doctrina esta que había de San Anselmo de Canterbury, que es del año 1060 por ahí, sobre este sacrificio vicario que Cristo te había tenido que morir para poder satisfacer el honor ofendido y morir de esa manera todavía para satisfacer el honor ofendido de Dios Padre. Bueno, aquí San Lucas, yo no sé si en San Anselmo de Canterbury había leído San Lucas o no, pero en este capítulo 15 nos muestra exactamente una imagen de Dios Padre totalmente distinta a la que él muestra con su teoría de esta manera de dar satisfacción al honor ofendido de Dios Padre. Al revés, aquí tenemos claramente un Dios Padre misericordioso que perdona, ni siquiera le deja decir al hijo pródigo el discurso que traía preparado, que quería ser como un sirviente nomás de él, que le pagara salario de obrero, que sea, nada. O sea, todo lo contrario. ¿Cuál es la alegría? Aquí lo dice. En el caso de la primera: encontré la oveja perdida.
Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Después le digo lo mismo, que se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Y después aquí también, el padre, el hijo pródigo que representa a Dios Padre, se le echa al cuello, lo abraza, lo besa, qué sé yo. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Bueno, es más o menos la temática de la primera parte del gran libro de San Lucas, ¿no es cierto? El Evangelio. Ahora, en la segunda parte, en lo que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas pretende informar sobre la acción del Espíritu Santo, o sea, haciendo el Señor envía al Espíritu Santo y ahora es el Espíritu Santo el que maneja el buque de la iglesia, digamos, ¿no? Y también él recoge historia, como buen historiador, y es muy interesante porque es historia que no nos habría llegado. Y ahí donde pone como dos caras de la misma moneda a Pedro y Pablo. Fíjense que no, que en la primera parte, los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, muestra la historia de Pedro, como Cefas. Acuérdense que vimos qué significaba Cefas, como el jefe. Y en la segunda parte, en los capítulos que van, creo que del 10 o ahí hasta el final, muestra la acción de Pablo. O sea, son dos caras como de la misma moneda. Y para Lucas, todo ese relato que hace de la acción del Espíritu Santo, en su discurso está destinado a mostrar el hecho glorioso de la resurrección de Cristo, por obra de Dios. Y después llamar al bautismo. Ese es más o menos, podríamos decir, la estructura de cómo él ve la forma en que el mensaje del reino de Dios predicado por Cristo conquistó al mundo. Ahora, el Evangelio de Lucas es el último escrito de los tres, del último que se escribió de los tres evangelios sinópticos. Estamos pensando por allá después del año 70, debe haber sido por el año 80, una cosa así. Porque los relatos que hace de la acción de los apóstoles y también el relato que muestra del ambiente, está claro que él conocía la destrucción de Jerusalén, eso no cabe la menor duda. Y es un poco posterior al Evangelio de Mateo, o sea, podemos decir que del año 70, por ahí 70, 75. O sea, si nosotros pensamos que Pedro y Pablo fueron martirizados en la época de Nerón, como la historia nos cuenta, que fue el año 60, entonces estaríamos hablando que el libro lucano completo se escribió 15 años después de la muerte de sus héroes, Pedro y Pablo. Entonces, relata sus discusiones en una forma muy conciliadora. Casi ya habían muerto, habían dado su vida, habían sido martirizados y se habían encontrado en Roma juntos de nuevo, sin problema. ¿Para qué contar las peleas? O sea, cuando San Pablo nos habla en la carta a los Gálatas, los enredos que tenía con San Pedro y que lo trata que le dice que se porta mal, que sé yo, a pesar de que siempre le dice Cefas, olvídense, acuérdense de eso, ¿no? Eso es muy importante. Pero lo trata de que que hizo chocura, qué sé yo, ¿no? Cosas de ese tipo, y se enojado con los Gálatas porque seguían esto. Bueno, San Pablo lo escribe en el momento mismo que ocurre el problema, ese problema de haber sido el año 55. En cambio, San Lucas escribe todo esto en el año 20 años después, en el año 75. Entonces, y además que los dos protagonistas ya habían hecho las paces, no habían tenido ningún problema. Pablo había llevado su colecta a Jerusalén y al final habían sido martirizados más o menos juntos. Entonces él es muy conciliador.
Y el incidente de Antioquía, o sea, que Pablo lo cuenta, digamos, cuando reta a Cefas, a Pedro, Lucas no lo cuenta. Lucas no lo cuenta. Y también otra característica que tiene Lucas en esta época, hablo en 70, 75, que por primera vez usa la palabra cristianos. Y eso es interesante porque hoy día se ha visto más o menos claramente, y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando cronológicamente en el curso, que recién se empezó a distinguir entre el cristianismo y el judaísmo como religiones ya medias aparte después de la destrucción de Jerusalén. Pero todavía se consideran bastante juntos, unidos todavía. Pero no existía la palabra cristianos antes de la destrucción de Jerusalén. Eran judíos que reconocían el mesianismo de Jesús, o eran judíos que no lo reconocían. Y en cuanto a los paganos, eran paganos que se habían incorporado a este mensaje mesiánico judío, como dice Pablo, pero como paganos, tal como decía Isaías, el profeta Isaías. Eso lo vimos bien cuando vimos a Pablo. Pero no existía la conciencia todavía de una religión aparte. Lucas tampoco la da muy claramente esa conciencia, pero ya por lo menos inventa el nombre que tendrían en el futuro, cristianos. La separación se empezó a dar fuerte en el siglo II, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, una característica de esta segunda parte del escrito lucano es que él trata de dejar bien a estos cristianos frente a Roma. O sea, él veía que iba a haber problemas, que seguramente iban a haber persecuciones, algo así. Entonces, por esa razón, él trata de dejar siempre bien a los cristianos frente a Roma. Los argumentos que da es decirle a los dominadores, a Roma, no tengan miedo de los cristianos, son fieles ciudadanos, van a ser siempre fieles ciudadanos de Roma, ya sean judíos, no sean de origen judío o no de origen judío. No les van a dar una puñalada por la espalda, porque son gente que tiene una moral muy buena, una moral muy sólida, y que rezan por los gobernantes. Eso es algo que también muestra Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿le fracasó el intento? Le fracasó el intento. No le fue muy bien porque las persecuciones siguieron después de escrito el libro. Pero deja siempre bien a los romanos. O sea, los culpables de la muerte de Jesús, los que provocaron su asesinato, fueron los dirigentes judíos, no el pueblo. Los dirigentes judíos, porque la tenían envidia. Y se aprovecharon de la existencia de un gobernador romano timorato. Pero no todos los romanos son así. Ese gobernador llamado Poncio Pilato era timorato. Entonces juega con esa idea de decirle a Roma, mire, no tengan miedo con los cristianos, no les van a dar a ustedes romanos una puñalada por la espalda, van a ser fieles ciudadanos. Ellos rezan por los gobernantes para ilustrarlos, para que tomen buenas decisiones. Ese es un leitmotiv de Lucas. Y eso explicaría también por qué no sigue más allá con su historia cuando termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque seguramente ahí se dio cuenta que esa motivación no había dado resultado. Les voy a mostrar ahora unos mosaicos muy interesantes que hay en una basílica en Roma, la Basílica de Santa Sabina, que ilustra más o menos esta época.
La Basílica de Santa Sabina es una basílica que se hizo en la época de Constantino, o sea, 320 por ahí, más o menos, un poco antes, quizás, a lo mejor, no sé. Y que es la más antigua de las basílicas romanas, que es de la época, porque es de la época romana, basílica cristiana, muy grande. Bueno, y esta basílica en la época del Renacimiento encontraron que su decorado romano, que siempre era muy austero, eso, era pobre, entonces la revistieron por dentro de todas estas cosas renacentistas, ¿eh? Qué sé yo, cuadros, estatuas, qué sé yo, etc. Y desgraciadamente botaron el, el decorado romano que había antes, que hubiera sido muy interesante saber conservarlo. Pero sin embargo salvaron a 3 mosaicos, que son de la época original. Y esos mosaicos están arriba de la entrada principal. O sea, si ustedes entran en un templo normal, una catedral gótica, qué sé yo, etcétera, que estamos acostumbrados, está la entrada y arriba de la entrada está el coro, que es una especie de balcón grande, donde hay un órgano enorme habitualmente y ahí se pone el coro y la orquesta que ponía música en las ceremonias solemnes. Pero aquí no es así, no hay coro, o sea, arriba de la puerta hay un muro recto, para arriba. Y en ese muro hay 3 mosaicos. El mosaico del medio, todo está en latín, el mosaico del medio tiene un escrito en que le da las gracias al ciudadano romano que parece que tenía mucho dinero y que donó el dinero para construir la basílica. Bueno, no tiene mucha importancia histórica, pero es interesante tenerlo. Pero a ambos costados de este mosaico central, que son mosaicos enormes, hay 2 damas que se miran entre ellas y que están con la actitud de estar rezando, estar orando. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. No, no es esto lo que yo quiero. Close. No es esto, no es esto. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. ¿Lo ven? Esto. A ver, ¿lo ven? Levántenme la mano si ven las 2 damas. Sí, se ve. Se ve, ya. Perfecto. Bueno, primero vamos por este. Este es el mosaico donde se da las gracias a fulanito de tal, que dio el dinero para construir la basílica. Y acá al lado están estas 2 damas. Si ustedes se fijan, este es el borde izquierdo del mosaico de abajo, este es el borde derecho del mosaico de abajo, y aquí hay 2 damas que están rezando, cada una tiene su libro de oraciones, y se miran entre ellas. Deben haber sido 2 damas que iban a orar a esta basílica. Pero lo simpático del caso, mira lo que está aquí atrás. Dice, Ecclesia circuncisione, ex circuncisione, Ecclesia ex gentilus. O sea, esta dama representa a la iglesia de la circuncisión. Y si ustedes se fijan aquí, las letras son hebreas. Y esta dama representa la iglesia de los gentiles, de los paganos. Y aquí la caligrafía es distinta, en griego. Ahora, ¿qué significa eso? Algo notable. Quiere decir que en el año 300 más o menos, de haber sido esta basílica, y ya se usaba el latín en esa época eclesiásticamente, se reunían las 2 formas de hacer iglesia. No sé si unos a una hora y otros a otra hora para poder usar idiomas distintos, no sabemos. Pero la iglesia ex circuncisione
virtud tenía sus libros religiosos de rezo en hebreo, y la iglesia ex gentibus, o sea, de los gentiles, los paganos, que tenía su libro de oración en griego. Y esto está hoy día, en la foto actual. O sea, si ustedes se acuerdan, espero que no se les haya olvidado, ya sería penoso. Cuando vimos la carta a los Gálatas, vimos la visión de San Pablo del famoso concilio de Jerusalén. Y la visión de San Pablo en el famoso concilio de Jerusalén era que ellos se dividieron el mercado. ¿Se acuerdan que yo se los dije claramente? Se dividieron el mercado. Pedro Cefas, o sea, jefe de todas maneras, no hay problema, tú te dedicas a los judíos y yo me dedico a los paganos. Y ahí quedaron todos de acuerdo y dice, lo único que me recomendaron más también, dice San Pablo, es que me preocupara mucho de los pobres, cosa que yo he dicho siempre. Se dividieron el mercado. Y aquí se ve. Esta es la iglesia petrina y esta es la iglesia paulina. Estamos hablando del año 300 después de Cristo. Y ambas se juntaban en Roma a celebrar la liturgia juntas, en la misma iglesia, en el mismo edificio. Notable, es algo notable, o sea, un testimonio que son 300, o sea, no, después de la, después, pueden ser 300 años, porque Constantino del 325, y antes es difícil que hubieran dejado de edificar una iglesia de ese tamaño, un edificio. Entonces, debe ser, y la resurrección del Señor debe haber sido el año 30, o sea, por ahí, o sea, 300 años después de la resurrección del Señor. Aquí se demuestra que había todavía ese mercado, ese doble mercado existía, que estaban unidos, eso sí, era la misma iglesia, no cabe la menor duda, porque están ahí en esta basílica representados. Pero las dos formas de hacer la iglesia cristiana, o iglesia católica, como se llamaba en esa época, la iglesia ex circuncisione, iglesia ex gentibus, una con su libro en hebreo y la otra con su libro en griego o latín, no sé qué se estaría ya en esa época, parece que están los dos. Bueno, ustedes han pensado, ya que eso ocurrió el martes pasado, ¿por qué se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo juntos? ¿Qué les ocurrió pensar? Por esto. Es la fiesta, ¿por qué se celebra San Pedro y San Pablo el mismo día? Y no San Pablo y San Juan, por ejemplo, que serían los dos teólogos más importantes del Nuevo Testamento. O San Pablo solo y San Pedro solo otro día. Porque se celebra la unidad de las dos formas de la iglesia que existía en la época en que se instauró esa fiesta juntos. Eso es. O sea, la fiesta de San Pedro y San Pablo, la fiesta del reconocimiento que la iglesia ex circuncisione y la iglesia ex gentibus, y cuando se instauró esa fiesta unificada, existían, como nos muestran estos mosaicos, es una sola. Y por eso esa unidad entre Pedro y Pablo. Entonces a nosotros, como se nos ha olvidado eso, no lo entendemos bien, pero por esa es la razón, San Pedro y San Pablo juntos, porque esa división del mercado que hicieron, que nos cuenta San Pablo en la carta a los Gálatas, estos mosaicos de Santa Sabina nos dan muestra que 300 años después existía todavía esa división de las tradiciones, ya no sería del mercado, pero de las tradiciones. Seguramente en esa época todavía había muchos judíos mesiánicos en Roma, todavía existía. Pero sin embargo eran una sola iglesia. Por eso que Pedro y Pablo eran los dos pilares de esa iglesia unificada. Un pilar tenía una arquitectura distinta y el otro pilar tenía otra arquitectura distinta, pero los dos soportaban el techo de la iglesia. Y por esa razón, entonces, se celebran juntos San Pedro y San Pablo. Esa es la razón.
Y aquí abajito hay otro cuadrito que también viene de Santa Sabina, que es más o menos la misma idea, pero aquí están Pedro por un lado y Pablo, y el Señor en medio, que también refleja esta misma idea. La Basílica de Santa Sabina en Roma. Yo les voy a mandar esta fotito para que ustedes lo puedan ver con calma en sus casas en el próximo mail que les envíe. Bien, sigamos. Vamos a la página 84. Si seguimos con nuestro estudio cronológico, tenemos que entrar ahora en la escuela de San Pablo, porque acuérdense que nosotros habíamos dividido las cartas que salen en nuestras Biblias en dos grupos, las que son del Pablo original y las que son de su escuela, que son posteriores a la muerte de San Pablo. Y aquí entramos en ese tema. Los discípulos de San Pablo fueron tremendamente numerosos y ellos formaron una escuela paulina que siguió evangelizando de acuerdo a las tradiciones de San Pablo. Entre ellos, los más importantes que aparecen, ¿no es cierto?, son Timoteo y Tito, pero hay otros más también. Hay otros más también que el mismo Pablo original, o Pablo I, como lo llamo yo, nombra en sus cartas. Pero hay dos escuelas paulinas, cronológicamente hablando. La primera escuela paulina, que vamos a ver ahora, vamos a iniciar a verla ahora, es más o menos entre el 70 y el 80 de esos años. Y tiene como característica de que es clarísimo que muchos de los discípulos originales todavía estaban vivos, y además los escribanos que escribían las cartas eran los mismos que le escribieron las cartas a Pablo, cuando él las dictaba, porque su forma de redacción era muy similar. Era sumamente similar. Y en esa primera escuela de Pablo hay tres cartas, que en orden cronológico son la segunda Tesalonicense, la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. Y estas se escribieron todas más o menos entre el 70 y el 80. Esa es la idea. Después viene una segunda escuela de Pablo, que podríamos datar del 80 al 90, en que ya se nota que los escribas son distintos y probablemente también los discípulos son distintos. Ya no son discípulos que no sabemos sus nombres, porque la temática es bastante diferente. Siempre es tradición paulina, sí, es cierto, pero ya se relata esa temática frente a circunstancias históricas que son totalmente diferentes. Y ahí las tres cartas también que hay en esta segunda escuela de Pablo, son tres también, son la primera a Timoteo, la carta a Tito y la segunda carta a Timoteo, que se llaman las cartas pastorales. Y ustedes se fijan también, la forma de las cartas son distintas. En Pablo original y en la primera escuela de Pablo son a comunidades, a los Efesios, a los Gálatas, a los Colosenses, qué sé yo. En cambio, en la segunda escuela de Pablo, la tardía, la que va entre el 80 y el 90, son a personas, a Timoteo y a Tito. Ahora, la característica de ambas escuelas es que son de una época en que ya se ve desaparecer a los protagonistas iniciales. Ya se vio la destrucción de Jerusalén y el fin del templo, y por lo tanto empieza a disminuir la influencia judeocristiana. Contrariamente a esa disminución de la iglesia judeocristiana, empieza a tomar una gran fuerza la iglesia de Roma.
porque al destruirse Jerusalén, la iglesia de Jerusalén prácticamente desaparece. Los pocos que sobrevivieron emigraron y se dispersaron a cualquier parte. En cambio, la iglesia de Roma empezó a fructificar fuerte y a tomar peso muy grande a nivel universal, como vamos a ver de aquí en adelante. Ahora, hay que reconocer que algunas de estas cartas corrigen e incluso contradicen ciertas opiniones de San Pablo que había expresado en sus cartas auténticas. Por eso que hablamos de tres Pablos: Pablo I, Pablo I, el Pablo original; Pablo II, el de la primera escuela de Pablo; y Pablo III, el de la segunda escuela de Pablo. Y hay una tendencia general en que el mensaje, a medida que van pasando por estas dos escuelas, se va poniendo mucho más conservador. O sea, el mensaje del Pablo original era bastante revolucionario en muchos aspectos, ya lo vimos ahí. Atacaba directamente a la teología imperial romana. Cristo el Señor y el César no lo es. Era subversiva por todos lados, y eso lo vimos con absoluta profundidad. En cambio, aquí se va poniendo mucho más conservador cada vez. O sea, el tercer Pablo es bastante más conservador que el segundo, y el segundo también es más conservador que el primero, porque el primero es absolutamente revolucionario. Pero eso no quiere decir que su mensaje sea muy importante para la época. Es muy importante para la época y es muy importante para nosotros. Y es tan inspirado el Pablo III como el Pablo II como el Pablo I. Eso tengámoslo claro. Ahora, hay que entenderlo en su contexto indudablemente, porque lo peor que podemos hacer es entenderlo con el contexto actual. ¿Qué es lo que pasaba antes de que se investigara bien la historia en esa época? Cosa que se hizo del año 1950 en adelante, ¿no? Cuando se pensaba que todas las cartas paulinas habían sido escritas por el Pablo original, no calzaba el asunto, porque había opiniones contradictorias entre las diferentes cartas, en algunos aspectos que no son de dogma de fe. Entonces incluso se pensaba como que San Pablo tenía alguna debilidad psicológica, no sé, no se podía explicar este asunto bien. Pero bueno, cuando ya se investigó bien históricamente este asunto, se compararon fechas y relatos, qué sé yo, que se podían transparentar de las cartas, y se vio que estos habían tres Pablos distintos, cosa que también pasaba en el Antiguo Testamento, no piensen que no ocurrió igual. Entonces, entonces, efectivamente se vio una evolución de pensamiento, pero que es distinto a una contradicción vital. Vamos a ver, dos tópicos, por ejemplo. El caso de la relación del autor de las diferentes etapas con las mujeres. Pablo I es absolutamente, como diríamos hoy día, paritario. O sea, tiene mucho respeto por la mujer. Por ejemplo, en la carta a los romanos, acuérdense que las cartas de todas maneras son cartas privadas que él respondía a preguntas que le hacían sus comunidades, no son clases doctrinales, digamos así, las cartas de Pablo. Y lo mismo pasa con estas otras. En la carta a los romanos, él dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para la que la reciban en atención al Señor como se merece una persona consagrada, ayudándola en todo lo que necesite de ustedes. Ella ha protegido a muchos, empezando por mí. Bueno, no tenemos mucha idea qué significaba ser una diaconisa en esa época. O sea, tampoco podemos ahí decir que había paridad de género en las órdenes sagradas. No. Eso no. Pues no tenemos idea en realidad qué es lo que pensaba Pablo, ¿no?, por una diaconisa. Pero sí lo que tenemos claro es que era una persona que tenía un cargo, aunque no sepamos muy bien las características del cargo.
tenía un cargo, diaconisa de la iglesia Cencreas, y que era un cargo que había que digamos que acarreaba una cierta dignidad de la persona, porque tienen que recibirla como merece una persona consagrada, no como cualquiera. O sea, Pablo está claro que al decir que es una diaconisa de Cencreas, aunque no sepamos qué es lo que hacía, la considera una persona consagrada y que hay que recibirla con el rango, o podríamos decir, con el espíritu que merece el ser una persona consagrada y que se significa principalmente ayudarla en todo lo que necesite de ustedes, por el ejemplo que ella misma ha dado, empezando por mí. O sea, es una persona consagrada, que tiene una consagración para ser diaconisa, aunque no sepamos qué significa eso, y que por lo tanto merece un respeto jerárquico por tener esa característica de ser una persona consagrada. Sin embargo, el segundo Pablo en Colosenses dice lo siguiente: esposa, hagan caso a sus maridos como pide el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Ahí ya como que, bueno, está reflejando una situación. No es que la esté aprobando el autor de la Casa de los Colosenses, al contrario, está diciendo, oigan, traten con delicadeza a sus esposas y no las traten con aspereza. Y las mujeres, háganle caso a los maridos como pide el Señor. O sea, se nota una diferencia de jerarquía. Lo que sí que hay que tratarla con mucho amor, es más o menos como Pablo decía, Pablo I, decía de los esclavos, ¿no? Con el caso de Filemón. Trata al esclavo como si fuera tu hermano. No vas a poder evitar que sea esclavo, porque los romanos viven de la esclavitud de los sojuzgados, de los pueblos sojuzgados. Pero trátalo como un hermano. Algo más o menos parecido aquí. Ahora, el tercer Pablo, primero Timoteo dice, pero ahí hay una gran discusión, por eso es que lo voy a citar, pero hay que entenderla, que no se entiende muy bien esto. Asimismo, que las mujeres se arreglen decentemente, se adornen con modestia y sobriedad, no con peinados rebuscados, con oro y perlas, con vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que se consideran religiosas. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio y con toda sumisión. No aspecto que la mujer le dé lecciones ni que domine al varón. Quiero que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y Eva después. Bueno, aquí hay una tremenda discusión, porque si nosotros la entendemos con la mentalidad de hoy, es bastante duro esto, evidentemente. Pero parece ser que, por una investigación que ha hecho un señor que se llama Andrew Bartlett, cuyo libro lo pongo en la bibliografía, y que estudia el caso de la relación hombre-mujer en la primitiva iglesia, y sobre todo en la iglesia paulina, la iglesia petrina también. Que aquí Pablo nos está refiriendo a que esto ocurra en la iglesia, vale decir, en la ceremonia litúrgica, sino que esto era una costumbre que existía en Éfeso, que es donde parece ser que refleja esta carta, en el foro público. Porque no se olviden que la religión pagana tenía unas cosas que nosotros consideramos hoy día requete contra aberrantes, pero que eran normal. Existía la prostitución sagrada, por ejemplo. Nosotros miramos la prostitución como una lacra social que se explota a la mujer, sobre todo a la mujer pobre que no tiene que comer, la que es emigrante, que sí, etcétera, etcétera, y que es lo que ocurre hoy día con este asunto, o por lo menos ocurría hasta hace poco. Sin embargo, en esa época no era así. La prostitución había lo que se llamaba la prostitución sagrada, o sea, sacerdotisas de templos paganos, de Apolo o lo que fuera, que su misión litúrgica
era una prostitución sagrada, cosa que a nosotros hoy día no es tremendamente difícil de entender, y que eso le significaba tener una cierta jerarquía en la sociedad pagana de esa época, y que precisamente como eran prostitutas sagradas, vestían de esta forma muy lujosa, porque, porque tenían un rango superior, algo que, como les digo, uno no entra en la cabeza. Entonces, este señor Butler, en un libro que tiene 400 páginas, que no ha sido traducido al castellano, pero que está en la bibliografía para la persona interesada en la temática feminista en este momento, ¿no? Vale la pena leerlo. Yo me lo leí hace como 20 años atrás, o no sé cuántos años atrás. Vale la pena leerlo porque muestra muy bien la situación de esa época, en base a los estudios arqueológicos que se han hecho. Entonces, parece ser que aquí lo que está hablando el tercer Pablo es de ese aspecto, de la prostitución sagrada, y que se hacía en público, en ceremonias litúrgicas públicas de, de las liturgias de los dioses paganos, que eran muy comunes en esa época, ese tipo de actividades. Entonces, aquí, claro, reacciona de una forma que para el lenguaje hoy día parece muy raro, pero es que se está refiriendo a lo mejor a otra cosa. No se está refiriendo a que las mujeres en la liturgia cristiana vistieran estas oro, perlas, vestidos lujosos, qué sé yo, y que daban lecciones, sino que en estos templos paganos y en el foro público. Porque estas sacerdotisas que hacían prostitución sagrada en ceremonias litúrgicas paganas también predicaban su religión en esa liturgia, mientras hacían esa prostitución sagrada. O sea, es una cuestión que hoy día consideraríamos aberrante, pero que parece que en esa época era muy común y que está documentada en la historia religiosa de esos tiempos. Por eso es que, insisto, siempre los textos, y por eso quería tocar este tema explícitamente hoy día, los textos hay que entenderlos de acuerdo a, a la forma que se escribieron en esa época y cómo se entendían en esa época. Y eso puede ser muy distinto a lo que nosotros creemos entender cuando lo leemos con la mentalidad actual. No es nada fácil el problema, ¿no? Pero así es, así hay que entender los textos bíblicos en general. ¿Cuál es la razón por la que se escribieron de esa forma en esa época, de acuerdo a la cultura y a la civilización y a lo que ocurría en esa época? Y ahí ver qué ejemplo podemos sacar para el día de hoy. Ahora, con lo mismo pasa con la esclavitud. En el primer Pablo, en la carta a Filemón, que la leímos entera, destacamos precisamente la simpatía que tenía Pablo por el esclavo Filemón que se le había fugado, Onésimo, pero que también él reconocía que no podía hacer nada para abolir la esclavitud, puesto que Roma vivía de la esclavitud que significaba para los romanos todos los pueblos que eran sojuzgados. Entonces la recomendación que le da Pablo a Filemón es que había que tratar a Onésimo como si fuera un hermano, pero un hermano entendido como los hermanos de esa época, o sea, como un ser de la misma, un hijo de la misma madre, que pertenecen a la misma tribu. Y en esa época ser desleal con un miembro de la tribu era el pecado más horroroso que se podía cometer. O sea, no es como decimos ahora, todos somos hermanos y nos agarramos a patadas igual. No, no es así. Era otro el concepto de hermandad que había antes, el concepto de la fidelidad a la tribu, que eso era tremendamente importante. Entonces eso no cabe duda. Pero sin embargo, veamos lo que dice en Efesios, Pablo 2. Esclavos, obedezcan a sus amos corporales, escrupulosa y sinceramente, como si sirvieran a Cristo, no por servilismo o para halagarlos, sino como siervos de Cristo que cumplen con toda alma la voluntad de Dios. Sirvan a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor y no de hombres, consciente que el Señor les pagará a cada uno lo bueno que haga, sea esclavo o libre. Amos, compórtense con sus siervos del mismo modo,
y dejen de lado las amenazas, conscientes que tanto ellos como ustedes tienen el mismo Señor que está en el cielo y que no hace distinción de personas. O sea, aquí trata de armar una relación en paz. Ya no puedo hablar de la tribu, porque seguramente aquí había casos de esclavos cristianos, de amos paganos, y al revés también, amos cristianos de esclavos paganos. Entonces ya el concepto de la tribu, que era muy fácil de entender para el caso de Onésimo con Filemón, aquí no cuaja ya. Estamos en otra época ya no existe. Ya no existe la familia hebrea se dispersó y están por todas partes, a lo mejor escondidos. Aquí el destinatario de estas cartas ya de frentón pagano, en un ambiente cristiano o cristiano en un ambiente pagano, cualquiera de las dos cosas que se diera, amo cristiano, esclavo pagano o viceversa. Entonces está tratando de, sin tocar el tema de la hermandad tribal, está tratando de hacer que la relación sea de seres civilizados. Pero claro, el lenguaje es distinto, no cabe la menor duda. En el caso de Pablo III, todavía es mucho más. Porque aquí por lo menos se le dice claramente la voluntad de Dios para el amo, ¿no es cierto? En Pablo II. Amos, compórtense con sus esclavos del mismo modo y dejen al lado las amenazas, conscientes de que tanto que ellos, o sea, los esclavos como ustedes, tienen el mismo Señor que está en el cielo y que no hace distinción de personas. O sea, hay un recado bien claro para los amos. En cambio, veamos qué es lo que pasa con Pablo III. Los esclavos sean sumisos a sus amos en todo, amables, no respondones, no ladrones, sino dignos de toda confianza, para que cobre prestigio ante todo la enseñanza de nuestro Dios y Salvador. Sí, pero no hay ni una recomendación para los amos. O sea, los esclavos tienen que ser sumisos y no ladrones, eso sí, dignos de toda confianza, para que cobren prestigio ante todo la enseñanza de nuestro Dios. Bueno, también se puede decir es que lo que pasa es que Pablo III no podía decir nada a los amos, porque los amos eran todos paganos, pues los que tenían esclavos eran los romanos. Puede ser. Efectivamente, hay que entender, hay que tratar de entender a qué realidad se reflejaba. Por eso le digo, hay que tener cuidado con esto. Ahora, déjenme anotar una cosa. Ya. Ahora, otro hecho muy importante que tenían, que se estuvo que ocurrió en la época de las dos escuelas paulinas, es que se recolectaron las cartas de Pablo original. Se hizo, y junto con estas nuevas cartas, se hizo un paquete. Y eso es muy importante, porque no les debe haber sido fácil. Porque puede ser, hay cartas que se sabe que se perdieron, hay páginas de cartas que se perdieron, hay cartas que se mezclaron. Bueno, hemos visto toda esa historia claramente. Pero por lo menos se alcanzó a recolectar un cuerpo grande de cartas. Y eso es muy valioso. Vamos a ver ahora las primeras cartas de la escuela paulina. La segunda carta a los tesalonicenses es la primera carta de la escuela paulina. Hay gente que dice que no, que todavía esta es de Pablo, del Pablo original. Pero sí, podría ser del Pablo original, pero el problema es que no cuadra en el entorno del Pablo original de los últimos tiempos, porque se supone que una carta, si fuera del Pablo original, sería de sus últimos años. Entonces ahí ya no cuadra con el entorno que conocemos. Por lo tanto, lo más probable, lo que cree todo el mundo, es que es una carta de Pablo II, pero inmediatamente después de la muerte de Pablo I. Ahora, lo que trata esta carta es bien simpático. El objetivo es tranquilizar a los destinatarios que esperaban la segunda venida de Cristo de forma muy inmediata.
¿Y por qué lo esperaban en forma muy inmediata? Bueno, porque Pablo en su carta a las tesalonicenses, la real, la primera carta a las tesalonicenses, había dicho que iban a estar todos vivos cuando llegara Cristo, porque venía al tiro. Bueno, y pasó el tiempo y no venía Cristo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esa es la pregunta que se hacían los tesalonicenses. ¿Qué pasa? Si iba a venir Cristo cuando íbamos a estar todos vivos, que ahora ha muerto gente, ha muerto Pablo, ha muerto un montón de cosas y Cristo no viene. ¿Nos engañaron? ¿Qué pasó? Y eso es lo que trata esta carta. Veamos primero lo que decía Pablo 1 en la carta primera a los tesalonicenses, que es así que es de él, es la más antigua de todas las cartas de él. Esto se lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos allá a los muertos, porque el Señor mismo, al sonar de una orden, a la voz del arcángel y al toque de la trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos llevados juntamente con ellos al cielo sobre las nubes, al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Acerca de fecha y momento no hace falta que les escriba, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno. Pero aquí está claro. O sea, los que ya murieron, decía Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, el año 50 o 55, no se preocupen, resucitarán. Y lo que estemos vivos, yo incluido, entonces nos juntaremos con los que ya hayan resucitado y ahí, etcétera, etcétera, iremos al paraíso. ¿Va? Pero resulta que pasó el tiempo y ya no quedó ninguno de los que estemos vivos, están todos muertos, incluso Pablo. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, la segunda carta a los tesalonicenses corrige esta cosa. ¿Qué es lo que dice? Está escrita como si fuera de Pablo 1, obviamente. Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza, ni se asusten por profecías o discursos falsamente atribuidos a nosotros, como si el día del Señor fuera inminente. Como si el día del Señor fuera inminente. Bueno, eso es lo que decía en la carta original. Que nadie los engañe de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía y se tiene que manifestar el hombre sin ley, destinado a la perdición, el rival que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el santuario de Dios proclamándose Dios. Ahí dice, no, primero tiene que venir lo que nosotros llamamos el anticristo. ¿No recuerdan que ya se los decía yo cuando estaba ahí con ustedes? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene para que no se manifieste antes de tiempo. La fuerza oculta de la iniquidad ya está actuando, solo falta que el que la retiene se quite de en medio. Entonces se revelará el impío, al que destruirá el Señor Jesús con el aliento de su boca y anulará con la manifestación de su venida. El impío se presentará por acción de Satanás con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios, con toda clase de engaños perversos para los que se pierden, porque no aceptaron para salvarse el amor a la verdad. Por eso les enviará a Dios un poder seductor que los haga creer en la mentira. Así serán juzgados los que en vez de creer la verdad prefirieron la injusticia. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, porque Dios los tomó para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por la consagración del Espíritu y la fe verdadera, y por medio de nuestra predicación de la buena noticia los llamó a poseer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, sea de palabra o por carta. Pero pasaba también otra cosa bien simpática ahí. Bueno, para esa época no había sido nada simpático, pero ahora suena curioso. Como la venida de Dios era inminente, a pesar de que aquí dice que en la segunda carta nosotros que no era inminente, primero tiene que llegar el anticristo, etcétera, etcétera. Como sabían que la venida del Señor, suponían que la venida del Señor era inminente, dejaron de trabajar. Dejaron de trabajar. Y vivían de la limosna que les daban. Entonces eso trajo muchos problemas en la comunidad tesalónica porque era re cómodo. Uno se enseñó va a venir, o sea, ¿para qué trabajo? Ya, denme comida aquí
ejerzamos la caridad, ¿no? Denme comida. Entonces eso causó una serie de problemas. Y de aquí también se refiere Pablo II a ese problema. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les recomendamos que se aparten de cualquier hermano con conducta desordenada y en desacuerdo con las instrucciones recibidas de nosotros. Ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No le pedimos limón a nadie, un pan sin haberlo ganado, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho, pero quisimos darle un ejemplo para imitar. Cuando estábamos con ustedes les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada. A eso les recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que comen. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece las instrucciones de mi carta, señálenlo y no se junten con él, para que recapacite. O sea, si alguien insiste en no trabajar, bueno. Pero no lo traten como enemigo, sino que aconséjenlo como un hermano. El que no trabaje, no coma. Lo curioso es que esa frase, que el que no trabaje, no coma, ha sido muy conocida a lo largo del mundo. Y Lenin la puso en la Constitución de la Unión Soviética. El que no trabaje, que no coma. Y lo pone citando, él mismo dice, como dice el adagio popular, el que no trabaje, que no coma. Pero resulta que no era un adagio popular, sino era nada menos que una cita de Pablo II, o sea, una cita bíblica. Pero ese era el problema. Entonces aquí tenemos claramente una carta que corrige la interpretación de otra carta. Y eso se da también en el caso de la escritura de San Juan, en que el Evangelio tiene que ser interpretado de acuerdo a como dice la primera epístola de San Juan. Y eso no tiene nada de extraño, o sea, porque se podía interpretar incorrectamente el mensaje. Y era, sí, efectivamente la escritura es inspirada, no dice cosas que vayan en contra de la fe, pero a veces la escritura es un poco ambigua y se puede interpretar mal. Entonces, por lo tanto, hay que entender, volvemos a lo mismo, la Biblia es una película, no es una foto, es una pedagogía divina y es un mensaje que se va entregando a medida y explicando a medida que la gente tiene el nivel cultural para poderlo entender. Acuérdense lo que hablamos hace un par de clases atrás sobre la moral, ¿no es cierto? La evolución desde la ley del talión, la evolución hacia los 10 mandamientos y después hacia las bienaventuranzas. Es exactamente igual. Bien, veamos un poco de la carta a los ¿La alcanzamos? La carta a los Colosenses no, prefiero no verla porque tiene mucha relación con la carta a los Efesios. Y si vemos una y no vemos la otra va a ser un poco más complicado. Pero bueno, ya vimos la segunda carta a los Tesalonicenses, planteamos la problemática de lo que significan las tres escuelas paulinas. Y antes vimos el Evangelio de San Lucas y el libro Los Hechos de los Apóstoles. Así que, bueno, vamos a dejar estos últimos 5 minutos para por si tienen preguntas.